Maravilloso Dios de poder, te damos las gracias en este día. Alabamos, honramos y glorificamos tu santo nombre bendito. Gloria, honor y honra a ti por todas las edades y todas las generaciones. Bendito Santo, el poderoso de Israel, el Dios majestuoso, el Dios de misericordia, el Dios el cual tiene la misericordia de su pueblo. Bendito seas. A Él acudimos en esta tarde porque tenemos esa necesidad viviente dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Tenemos necesidad de ti, Padre Santo. Bendito seas, alabado seas, poderoso es tu nombre, maravilloso es tu nombre. Dios de poder, vengo rogando, pidiendo, suplicando delante de tu presencia, Padre Santo, que no tomes en cuenta nuestros pecados, Padre amado, sino que mires nuestra fe, Padre Santo, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, te alabo, te adoro, Padre Santo, exalto tu nombre en esta tarde. Bendito seas, alabado seas, poderoso es tu nombre, Dios de poder, glorioso es tu nombre, Padre. Que tu Santo Espíritu ilumine todo nuestro ser, que ilumine nuestro entendimiento. Te rogamos por sabiduría, por conocimiento, por ciencia para todo el pueblo. Padre Santo, aumente nuestra fe en nuestras vidas, Padre Santo, para acercarnos cada día más a ti, cada día más a tu presencia. Bendito seas. En tus manos nos ponemos en esta hora, Dios viviente, Dios soberano, en todo tu poder, Padre. Bendito seas por siempre. Aleluya. Damos las gracias al Todopoderoso, al Dios Creador, al Dios viviente, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos vida eterna, al Dios Todopoderoso, rico en misericordia, rico en poder, al Dios al cual acudimos en esta tarde porque tenemos necesidad de Él y le agradecemos por su infinita misericordia, que no nos quiso dejar desamparados, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que hiciera el fundamento para la salvación de la iglesia. Y estaba yo analizando en estos días y remotándonos un poco, qué es lo que Dios me venía poniendo durante estos días. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían? ¿Qué era lo que ellos venían haciendo, puesto que dejó Jesucristo en los discípulos? Aunque también pasaron por esos momentos, ¿verdad?, de incredulidad, según el Evangelio de Marcos, que también ellos dudaban después de su resurrección y que les decían que había resucitado y ellos no creían, y Jesucristo también les reprochó su incredulidad. Y muchos en estos tiempos, aunque dice que creen, pero ahora sí por el fruto es donde vamos a saber si estamos creyendo o no estamos creyendo de ese vencimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, de ese evangelio que Jesucristo vino a dejarnos a través de sus discípulos para que nosotros pudiéramos seguir y pudiéramos llegar. Y es el evangelio que en estos tiempos estamos conociendo, aunque no lo conocemos. Yo de mi parte se lo digo, no lo conozco a una totalidad, a una capacidad como yo quisiera, pero en lo poquito que conozco estoy contenta, estoy agradecida con Dios porque amo lo que yo conozco, lo creo, lo que conozco, que está escrito, yo lo creo. Hay ese anhelo de conocer más de Dios y saber más de Dios, y también de compartir lo poquito que conocemos. Si usted viene a la escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo, vamos a ver del 14 y más. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son algunas de las señales que Jesucristo habló que los iban a seguir a los discípulos cuando ellos fueran llevando el evangelio, llevando
lo que Jesucristo les había encomendado, que fueran por todo el mundo, que predicaran el Evangelio, que hicieran discípulos, que si bebieran alguna cosa mortífera no hará daño. ¿Por qué? Porque ya está la vida misma dentro del que ha creído, ya está el Espíritu Santo que da vida en el que cree en Jesucristo, y por esa razón no le haría daño, sí, porque sabemos que muchos se levantan en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de los discípulos, y en aquellos tiempos, aunque los acechaban para matarlos, en estos tiempos también puede ser que quizá no tan abiertamente, pero pueden infiltrar veneno en la comida, como tengo entendido que pasa en la India. A muchos misioneros que han ido han tratado de envenenarlos en estos tiempos a través de la comida, pero ya Dios sabía, Jesucristo sabía que esto iba a pasar, y por eso Él lo dejó escrito dentro de su palabra, que si bebiéramos cosa mortífera no nos haría ningún daño. Pero hay señales que siguen a los que van en el nombre de Jesucristo, y Él las describe. También habla, ¿verdad?, que impondrían las manos sobre los enfermos y quedarían sanos. Y si en la afiliación donde usted está, la iglesia donde usted, que forma parte de la iglesia donde usted está, se miran estas señales, pues bendito Dios, gloria a Dios, porque es lo que dejó escrito, es lo que Jesucristo habló antes, cuando se le estuvo apareciendo, que se le apareció primero a María, de la cual habían salido 7 demonios, y luego también se les aparecía a los discípulos antes de Él ser elevado al cielo. Él se estuvo apareciendo y dando las instrucciones, estuvo manifestándose, dando a conocer el poder de Dios, la gloria de Dios, que se había vencido la muerte, y Él seguía ministrando y comisionando a los discípulos para que el Evangelio llegara hasta nuestros días y aún pasara, porque no termina aquí, puesto que el Evangelio es eterno y es para todas las edades, para todas las generaciones. ¿Se acuerda cuando le hablaba acerca de María, que le decía: y te llamarán bienaventurada de generación en generación, porque ella forma parte del Evangelio, María? Entonces es el Evangelio, es la palabra que viene de generación en generación, pero esto es lo que a nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos. Lo poco que conocemos es gracias a los discípulos, que ellos siguieron comisionando, ellos siguieron instruyendo al pueblo de Dios, instruyendo a la gente para que llevaran el Evangelio. También tengo entendido que Apolos tenía conocimiento, él tenía mucho conocimiento dentro de la palabra, pero él conocía hasta el bautismo de Juan. Hasta ahí él hablaba acerca de la ley, pero era muy elocuente dentro de la palabra, tenía un conocimiento muy elevado, y era reconocido por ese conocimiento, esa sabiduría dentro del Evangelio, pero había cosas que él desconocía, porque se había quedado hasta el bautismo de Juan en su entendimiento y conocimiento. Entonces, ¿qué pasó con Priscila y Aquilas? Los apartaron y le instruyeron más, y así es como el Evangelio ha venido llevándose de generación en generación hasta estos tiempos. Ha llegado. ¿Hasta dónde va a seguir? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Hasta qué tiempos va a seguir que el Evangelio va a seguir siendo predicado? Esto empezó allá en Jerusalén. Nosotros, mire dónde estamos, y hasta acá ha llegado el Evangelio, gracias a Dios. Gracias a Dios y a las personas que Dios usó, a los vasos de barro que Dios usó para que llevaran el Evangelio. Y lo que se ha desviado, las personas que aunque llevaron el Evangelio, sabemos que eso hay dentro de la historia, pero que se desviaron, Dios hará con ellos. Pero nosotros, siguiendo lo que está escrito, siguiendo el Evangelio de Dios, lo que Él nos ha venido dejando, lo que Él nos dejó para instrucción y para ayuda nuestra, y
que nosotros conociéramos, para que conocieran nuestros hijos, nuestras generaciones, toda la descendencia, que este es un legado, este es ahora sí, este es dar a sus hijos, a sus nietos. Por lo tanto, abramos el oído cuando se hable de las cosas de Jesucristo, cuando se hable el Evangelio, que abra nuestro oído, que abra nuestro entendimiento y que abra nuestros corazones para que el Evangelio de la verdad se quede escrito en nuestros corazones. El Evangelio verdadero, el Evangelio que Él dejó a sus discípulos desde aquellos tiempos, aunque sabemos que la gente a través de los años vino haciendo cambios, pero tratando de seguir lo que nosotros estamos mirando que va dentro de la palabra. Y ya desde aquellos tiempos también los judíos tenían doctrinas que Jesucristo habla, Pablo me parece que hablaba de que eran doctrinas de hombres. Entonces ellos también tenían doctrinas de hombres y muchas de las veces querían obligar a la gente a que cumpliera con esos mandamientos que también eran de hombres. Por lo tanto, doctrina de hombres era, y no creo yo que en estos tiempos el Evangelio permanezca tan puro, tan limpio en lo que se viene enseñando, pero sí podemos hacer de parte nuestra, puesto que tenemos acceso a la Biblia. La podemos obtener en estos tiempos. En aquellos tiempos sabemos que hubo unos tiempos en que la palabra no la podíamos tener en nuestra casa, no estaba a nuestro alcance, no estaba al acceso del pueblo, sino era nada más lo que se les hablaba. Pero si usted viene venga conmigo al libro de Hechos. Vamos a ver algunas de las cosas que se manifestaban en el tiempo de que los discípulos, ellos estaban caminando, lo que les tocó vivir en aquellos tiempos. Si usted viene al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12 y más, usted puede, si gusta, leer todo el libro de Hechos. Es muy bueno porque allí nos enseña lo que los discípulos hicieron. Y lo que hicieron después de que Jesucristo ya los había comisionado y los había dejado para que llevaran el Evangelio. Dice en el versículo 12, capítulo 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había señales, como lo dijo Jesucristo cuando los comisionó, según Marcos, el Evangelio. Había señales, había prodigios, y ellos permanecían unánimes. Es una de las características que se destacan en la iglesia primitiva, en la iglesia fundada por Jesucristo, que permanecían unánimes. Ellos procuraban estar de cerca, pero también se estaban manifestando las señales y los prodigios de los que había hablado Jesucristo cuando los comisionó. Si esto está pasando en la congregación donde usted está, están unánimes, están manifestándose los prodigios, los milagros, las señales. Estamos caminando, quizá no a la perfección, pero quiere decir que vamos encauzado porque hay señales que nos dan a saber que allí está manifestándose el poder de Dios, que está manifestándose el poder de Jesucristo y el Evangelio, del cual habló Jesucristo, que esas señales les iban a seguir. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Se iba convirtiendo mucha gente en el tiempo de los discípulos. ¿Por qué? Porque había milagros, porque había señales, porque había prodigios, porque había obediencia, y permanecían unánimes, y la gente empezaba a creer en Jesucristo por el testimonio que miraba en ellos, aunque había algunos que procuraban no juntarse con los discípulos, obviamente, porque eran los que estaban en contra, los que no creían en ellos, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estas eran las cosas que se manifestaban en la iglesia primitiva. Si no se está manifestando esto donde usted está, pregúntele al pastor, ¿qué está pasando con todo esto? Porque este es el fundamento de la iglesia. Este es el fundamento. Sabemos que cuando hay una persona que Dios está usando en sanidades, aunque muchos inmediatamente lo toman a mal porque vienen de una ciudad, vienen de otra, para que oren por ellos y que sean sanados, pero empiezan inmediatamente con ese tipo de cosas. Es que están siguiendo al hombre. Mire, aquí pasaba, en el tiempo de los hechos estas cosas sucedían. Iban de otras ciudades a donde estaban los discípulos porque llevaban sus enfermos, llevaban los endemoniados, eran libres, eran sanados. Estas son las cosas que pasaban y sucedían en la iglesia primitiva con los discípulos. Estas cosas están aconteciendo donde estamos ahora. ¿Están aconteciendo en estos tiempos? No, usted contéstese y pregunte allí mismo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros venimos mirando? Y si viniera a gente de otras ciudades, bíblico es. Aunque muchos, como le decía, porque inmediatamente caminan en la humanidad diciendo, no, es que ya están siguiendo al hombre. No, están siguiendo lo que dice la palabra porque venían de otras ciudades en el tiempo de los discípulos con sus enfermos y eran sanados. Eso se vale en estos tiempos también y en aquellos tiempos porque iban siguiendo el poder de Dios, el poder de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo ellos eran sanados y eran libres de los demonios que los acechaban. Y aún aquí habla lo mismo, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es donde le digo, hay que volver al origen de la iglesia, hay que volver al fundamento de la iglesia, porque sabemos que no en todo, pero hay cosas que han llevado a la desviación al pueblo de Dios, o todo lo que no está dentro de la palabra, lo que es doctrina de hombres, eso es lo que desvía al pueblo de la verdad. Si usted viene allí mismo en Hechos, en el capítulo 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. Mire la comunión que había con el Espíritu Santo. Ananías era un discípulo también, porque había creído en Jesucristo, era un hombre de oración, un hombre que tenía comunión con el Espíritu Santo. O sea que la iglesia, los que somos la iglesia, debemos de buscar esa comunión, esa oración, como hacían los discípulos, permanecían unánimes juntos en oración, en ayuno. Ellos se reunían para orar, aunque también compartían los alimentos en sus casas y luego se iban a orar también en el templo. Y también sabemos que en algunos lugares, aunque no iban al templo, pero se reunían en las casas. La iglesia en un principio también estaba en las casas. Y cosa que en estos tiempos a muchos les cuesta entender, que la iglesia
En aquellos tiempos, me tengo entendido, parece que la iglesia de Corintios también estaba en casas. Entonces eran cosas que en aquel tiempo se estaba dando. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura: donde 2 o 3 se reúnen en mi santo nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si usted puede seguir leyendo la historia de Ananías, cuando le habló a Saulo, voy a pasar al versículo 14, estaba en el 9, pero voy a ir al versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ven, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estaba hablándole a Ananías de Pablo, que le iba a ser instrumento escogido. Dios lo escogió, Dios lo eligió. Pablo, aunque no fue instruido por hombre alguno, según la palabra en el libro de Gálatas, él fue instruido directamente por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, pero él sabía que le iba a ser un instrumento útil, y usando así a Ananías, lo mandó para que le impusiera las manos, para que él recobrara la vista, porque le iba a ser instrumento útil. Son parte de las cosas que se manifestaban en aquellos tiempos, y si se manifiestan en estos tiempos, gloria a Dios. Si se están manifestando allí donde usted está congregado, y estas cosas se vienen moviendo, Dios con su bendito poder, pues gloria a Dios, ¿verdad? También allí mismo en el capítulo 9, vaya al versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Cuando estaba con ellas, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Otra de las cosas que sucedía en la iglesia primitiva: resucitaban los muertos, porque Tabita era una mujer que era conocida por las limosnas que hacía, que abundaba en buenas obras. Ella cuidaba de hacer el bien, hacía buenas obras, hacía, como lo dicen, ¿verdad?, limosnas, ofrendas, ayudando según las necesidades, aunque no lo especifica aquí, pero lo habla, que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Y la gente le lloraba y le mostró a Pedro, ¿verdad?, los mantos, las túnicas que ella hacía, porque ella las cubría, las protegía. Se los mostraban lo que ella venía haciendo. Hacía falta una Tabita entre ellas, hacía tanta falta una persona, y Dios lo concedió para que se manifestara el poder de Dios, resucitándola, volviéndole la vida. Cosas que venían haciendo los discípulos cuando ya Jesucristo había sido levantado, cuando Jesucristo ya no estaba entre ellos así en lo natural. Sabemos que por su Santo Espíritu Él está entre nosotros. También, si pasa usted allí en Hechos al capítulo 10, vamos a versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? ¿Por qué él miró? Porque él estaba en oración. Él era un hombre también temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios. Estas son las cosas que sucedían en aquellos tiempos. Se le apareció un ángel y él le habló. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él estaba dando esta visión a Pedro porque él sabía lo que le iba a venir. Él sabía que venía más adelante. Por eso le estaba dando esta visión y él conociendo lo que venía, mas él ya estaba moviendo Dios las cosas por otro lado, porque cuando uno se deja guiar y dirigir por el Espíritu Santo, es Dios el que va a venir haciendo la obra. También se camina algunas veces por decisiones de humanos, pero yo le voy a decir en mi corta experiencia que cuando caminas guiada del Espíritu Santo, es una certeza, una seguridad, porque en una ocasión, esto se lo doy como testimonio, me hablaron que fuera a orar por una persona y antes de llegar a su casa, faltaban como unas 3 casas, allí me vino la voz del Espíritu Santo y me dijo: no vayas, no entres. Y yo me di la vuelta, iban otras 2 personas al lado mío que me iban acompañando y le digo: no vamos a llegar. Y me dice: no. Le digo: no vamos a llegar. ¿Por qué? Le digo: el Espíritu Santo habló y dice que no llegue, que no entre. Nos regresamos y sucedió que a los pocos días, no sé si fue al siguiente día, pero fueron muy pocos días, yo me enteré por qué Dios no quiso que llegara donde estaba esa persona. Esa persona estaba hablando cosas terribles en contra mía, en contra de las personas que me acompañaban. Esa persona no iba a recibir. Yo no lo estaba mirando, pero Dios sí lo estaba mirando. Dios sí sabía y conocía lo que estaba aconteciendo y lo que estaba hablando, y lo que iba a venir, Dios lo conocía, aunque yo lo desconocía. Pero aquí es cuando tú vienes escuchando la voz del Espíritu Santo. Y así, si Él te dice: por esa tierra no pases, detente, no vayas por ahí hasta que yo te lo diga. Tenemos que seguir la voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, así como pasó en tiempos de los Hechos de los Apóstoles. Pase al versículo 24. Usted lo puede leer todo el capítulo para que haya más entendimiento acerca de lo que se está hablando. Incluso, como le dije, puede leer todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando al día, habiendo invocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Entonces esta era la preparación que Dios le estaba dando a Pedro y que también le estaba dando a Cornelio, porque ya sabía que Cornelio era gentil. Y por eso a Pedro le dice que era abominable cuando lo veían juntarse con un gentil, o sea, un pecador. Un pecador, cuando usted lo mire juntarse con un pecador, muchos le critican, muchos hablan en contra de usted, muchos no les agrada, dicen que allá se anda uniendo con los pecadores, o sea que se creen mayor que Jesucristo. Y por eso, porque Jesucristo comía y bebía con los pecadores, por eso se lo digo, lo dice la Escritura. Y también Pedro decía que era abominable para muchos ver lo que se reunía con los gentiles, que se reunía con los pecadores, pero para esto le había dado Dios la visión, donde le decía: mata y come, que él le decía que jamás algo inmundo había entrado por su boca, el pecado es inmundo. Allí fue donde él entendió por qué Dios le había dado la preparación. Pasa al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De todos dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeron, recibieron perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, les estaba dando a conocer lo que había pasado y que había hecho Jesucristo. Era una manera de estar predicando el evangelio. Estas son las cosas que los discípulos venían haciendo en aquellos tiempos. ¿Qué estamos haciendo ahora en estos tiempos? ¿Qué es lo que se está llevando? ¿De qué manera se está llevando el evangelio en estos tiempos? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fueron llenos, fueron bautizados. Él había invitado a sus vecinos, había invitado a sus amigos, porque iba a pasar Pedro, porque iba a llegar la palabra, porque iba a ir el evangelio. Estaba en su casa, había invitado a su casa para
que escucharan estas palabras. Cuando fueron escuchadas estas palabras, obviamente los corazones estaban abiertos, los corazones estaban recibiendo el evangelio, estaban recibiendo la verdad, estaban recibiendo la palabra que estaba saliendo por la boca de Pedro, pero era la palabra que daba vida eterna, la palabra que da vida eterna, la palabra que pertenece, es el evangelio de aquellos tiempos y es el evangelio de estos tiempos, y que se debe de estar manifestando de la misma manera que se manifestó en el tiempo de los discípulos, porque no hay otro evangelio. Se deben de manifestar tales cosas. Debe de haber ese bautismo del Espíritu Santo, debe de derramarse el Espíritu Santo cuando se va llevando el evangelio de la verdad. Debe de haber esas sanidades, debe de haber esas liberaciones, deben de ser liberados de todo demonio. El pueblo de Dios, el que ha creído, es libre, porque el evangelio viene para dar libertad, para dar sanidad y llevarlo por todas las naciones. Nosotros estamos dentro de una nación que también tenemos necesidad y queremos conocer la verdad del evangelio, la verdad de lo que está escrito. Y así como pasó en aquel tiempo en la casa de Cornelio, también esto se lo doy de testimonio. Un día pasamos por el Monte California, ahí nos habían invitado también a una casa, porque el hombre tenía cáncer, el hombre de esa casa, y me recordó tanto este pasaje de Cornelio, porque aunque ya habíamos orado por el hombre, pero él quería que fuéramos a su casa. Entonces fuimos llevando la palabra y había también amistades. La casa estaba llena. La casa estaba llena porque él quería testificar, él quería que escucharan el evangelio, él quería que escucharan esas palabras que habían salido por nuestras bocas, que lo habían hecho sentir tan bien, que a la verdad, al pasar el tiempo, al pasar los días, los médicos lo declararon libre de cáncer a esta persona. Y es parte del evangelio, parte de lo que ellos vivieron. Y a mí me recordaba este pasaje cuando nos tocó pasar y visitar a esa familia, a esa casa, porque él no solamente se metió avergonzado, cerró puerta, apagó luces, que no me vean mis vecinos, que no sepan mis amistades, que allí venía una evangélica cristiana trayendo evangelio porque yo soy católico y me avergüenzo y me voy a lo escondido. No, él no se avergonzó. Él invitó a todas sus amistades que fueran para que vieran lo que Dios había hecho en su vida. Porque este es el evangelio, esta es la verdad del evangelio, parte que se manifestaba en aquellos tiempos a través de los discípulos. Venga al versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, también sobre los pecadores. ¿Cómo? Si ellos se sentían los muy limpios. Sí, también en este tiempo, si el pecador se arrepiente, es derramado el Espíritu Santo sobre él. Estas son las cosas que deben de estarse manifestando. También estamos conscientes que no vayan al ridículo, que no ridiculicen el mover del Espíritu Santo, que no ridiculicen el evangelio. Estoy de acuerdo en esos comentarios que dicen, y sí se hacen cosas muy desordenadas. No estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de lo que habla la palabra, de lo que habla el evangelio aquí en las escrituras. ¿En dónde estamos? Estamos en Hechos, en el capítulo 10, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, las lenguas vienen cuando las personas son arrepentidas de pecado. Cuando viene el mover del Espíritu Santo, también muchos pueden ser bautizados en lenguas y hablar nuevas lenguas, para que no se espante, para que no le vaya a entregar también esa obra al enemigo, como le decía días atrás, que muchos cuando miran que el milagro surgió en la vida de alguien de él, o en su propia vida, o en su congregación donde está, entonces le atribuyen el milagro a Dios, le atribuyen la obra a Dios. Pero cuando sucede con otro hermanito en otra congregación, entonces se lo entregan al enemigo, cuando son cosas que, si están dentro de la palabra, en un orden, obviamente, estamos hablando de evangelio, que se hablaría nuevas lenguas, porque esto fue desde el bautismo, esto fue desde que se derramó el Espíritu Santo en Hechos, que los bautizó y muchos hablaron en otras lenguas, pero los que eran de un país, de otro país, entendían que estaban hablando en su propio idioma.
así también nosotros debemos de apegarnos, de volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? El fundamento de la iglesia de Jesucristo. Volviendo acá, que pasó esto, que pasó aquello, que pasó, dejando atrás todas esas cosas que pasaron en aquellos tiempos que no nos tocó vivir a nosotros, pero esto es lo que nos ha tocado vivir ahora. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Se nos va a demandar lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos llevando el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo para nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo para nosotros mismos, para nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos llevando la verdad? ¿Cómo vamos llevando el Evangelio por los confines de la tierra? ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos caminando? ¿Escondiéndonos? ¿O hablando, haciendo lo que hizo Cornelio, invitando a sus vecinos, invitando a sus amigos para que fueran a ver, y así fueron llenos y fueron bautizados por el Espíritu Santo? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? También el pueblo, la gente, los invitados recibieron el Espíritu Santo así como los discípulos. O sea que también la gente, nosotros, podemos recibir el Espíritu Santo, podemos ser bautizados por el Espíritu Santo, podemos hablar nuevas lenguas, porque es el mover del Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuántas veces, no sé si le ha tocado, que usted le está hablando, le está dando palabra, le está dando evangelio a alguna persona y la persona le dice, no se vaya tan pronto, le hace esperar un poco más? ¿Por qué? Porque se está hablando verdad, se está hablando palabra que está saliendo de su boca. Si usted pasa al capítulo 11, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea que acuérdese que Jesucristo vino a salvar a todo mundo, a todo el que estaba perdido, pero los judíos creían que nada más era para ellos, que la salvación solamente para ellos, pero Jesucristo de los dos pueblos hizo uno solo. Por eso, si usted algunas veces me escucha orando y que dentro de la oración yo le ruego por el pueblo de Dios, porque yo sé y creo lo que está escrito dentro de la palabra, que de los dos pueblos hizo uno solo. Por lo tanto, la promesa de salvación nos corresponde también a nosotros los pecadores, a los que estamos lejos, a los que no somos judíos, pero tenemos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a derramar su sangre para que todos tuviéramos salvación, para que tuviéramos vida eterna. Y estas son las cosas que sucedían en el tiempo de los discípulos. Esto es parte del evangelio que ellos venían llevando, que venían enseñando, practicando el evangelio. Si usted viene al libro de Corintios, le digo, tengo entendido que también la iglesia de Corintios estaba en casas, porque hay muchos, especialmente, se lo digo porque me ha tocado vivir, cuando miran que usted no está congregado, lo acechan mucho y le dicen, tiene que congregarse, tiene que estar afiliada. Yo no digo que no, es parte del evangelio, pero también se vale la iglesia desde su casa, porque donde dos o tres se reúnen en su santo nombre, allí está Jesucristo. En medio de nosotros, allí está Dios, en medio de nosotros, pero obviamente tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos de que usted verdaderamente está siguiendo a Dios, no por una comodidad. No le estoy diciendo, vaya y haga esto, no, porque las dos cosas están escritas dentro de la palabra. Si usted viene a la primera carta a los Corintios,
en el capítulo 1, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don esperado la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es porque ellos vivían, tenían la esperanza que Jesucristo se manifestara en medio de ellos. También venga a Efesios, vamos al saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, en el capítulo 1, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eran las cartas que escribía Pablo. Él estaba dando la paz, él estaba creyendo, él sabía que había iglesia de Dios en Éfeso. Y si usted viene a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, y por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es una de las cosas que debemos de llevarnos en oración los unos por los otros, y que Dios nos dé ese conocimiento, esa sabiduría espiritual para ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, para volver, para retornar al origen de la iglesia, al origen que dejó Jesucristo fundada. Volviendo atrás, dejando las enseñanzas y los mandatos de hombre, pero buscando la obediencia de Jesucristo nuestro Señor. Dentro de la iglesia, pase a la carta de las Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué era lo que hacían? Anunciaban el Evangelio, pero el Evangelio llevaba poder de manifestación. Se manifestaba el poder de Dios dentro del Evangelio, y donde ellos iban caminando había manifestaciones del poder de Dios, y era el Evangelio que iba llevando Pablo en aquel tiempo y que escribía por carta, y también lo hablaba a los tesalonicenses, que él lo hablaba, pero no solamente era de palabra, sino era un evangelio con poder, con hechos del Espíritu Santo. Venga el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a toda Macedonia y Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos sabían, Pablo sabía, decía que no era necesario hablar, porque ya se le conocía. Esto es el testimonio también habla, el testimonio es su fruto. El fruto que usted va dando respecto al evangelio es lo que el pueblo va a venir mirando. ¿Qué evangelio viene practicando usted? ¿Cómo se está moviendo a la luz del evangelio en estos tiempos? ¿Están manifestadas estas cosas? Estoy hablándole en breve acerca de lo que hicieron los discípulos en un principio. Venga a la carta de Filemón.
vamos a ver en el capítulo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Sí había iglesia en casa, ¿verdad? Y sí había también, aquí está Apía, también a la hermana Apía. O sea, que también había mujeres aquí predicando y llevando el evangelio. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Él estaba escribiendo una carta a Filemón y saludando a la iglesia que estaba en su casa. También se vale la iglesia en casa. Es el hombre el que establece a veces patrones y establece patrones usando la palabra, y se rigen por ciertos patrones, y así los llevan conforme van pasando el tiempo, van pasando los años, y no quieren que la gente se salga de ese patrón, de ese fundamento. Pero mientras esté dentro de la palabra, dentro de lo que está escrito, gloria a Dios. Pero si está fuera de la palabra, ahí es donde nosotros vamos a buscar apegarnos a la verdad del evangelio, a la verdad de la palabra. Si usted viene al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que tenemos que permanecer firmes, no tener un doble ánimo, para no ser inconstantes, para no estar ahorita queremos. Al rato nos llega la flojera y ya no queremos seguir buscando el verdadero evangelio, ya no queremos, es que ya me entró la flojera, es que ya estoy pasando por esta situación, por X situación que se nos vino en nuestras vidas. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por luchas y pruebas, también los discípulos pasaron, y ellos pasaron cosas terribles, desde persecuciones, encarcelamientos, golpes, de todas estas cosas ellos vivieron. Pero nosotros estamos buscando ir atrás y que no nos gane la flojera, que no nos gane esto de ponernos cómodos, ¿verdad? De ponernos cómodos. Si usted viene a la carta de Pedro, en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Había pueblo de Dios que estaban en la dispersión, se esparcieron por todas las naciones. Hay carta para todo ese pueblo. Hay clamor, hubo carta escrita, hay evangelio para todos nosotros, los que estamos lejos, los que estamos expatriados en otro lugar, en otra patria. Hay una carta que nos dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre de Jesucristo, declarándola a través de las cartas, parte de lo que hacían los discípulos, de lo que ellos venían haciendo en aquellos tiempos. ¿Dónde estamos caminando? ¿Cómo está el evangelio? ¿Cómo está el evangelio que usted está viviendo donde usted está? ¿Cómo va el evangelio? ¿Va apegado a las escrituras? ¿Apegado a la luz de la palabra? Venga allí mismo en la segunda carta, toda en el capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que pedir todas estas cosas para tener fruto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que podamos, que la gente pueda ver que aquí hay un fruto de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros hemos sido rociados, que nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo, que fueron perdonados nuestros pecados, para tener el conocimiento, para tener una mente abierta, una inteligencia para conocer más de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si usted pasa al versículo 13, allí del mismo capítulo 1, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él escribió todo esto, Pedro, porque nos servía para salvación, nos servía para que nosotros retornemos a la vida eterna, para que la sangre de Jesucristo derramada no sea en vano, pero también un hombre apegado y un hombre de oración y un hombre que busca a Dios, Dios le anuncia el momento cuando ya va a ser levantado. Es lo que pasó con Moisés y es lo que pasó aquí con Pedro, porque aquí él sabía que ya pronto él iba a ser levantado, que ya pronto Dios lo iba a llamar a su presencia. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesucristo, cuando hay una comunión muy interna, muy íntima con Él, Él nos da a saber, Él dará a conocer cuándo viene el tiempo en que este cuerpo se va a dejar. Así se lo anunció a Pedro y también lo puede anunciar a nosotros, pero nosotros tenemos que volver al origen de la iglesia. Tenemos que seguir buscando el origen de la iglesia. Venga usted a la carta de Juan, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Él habla que testificaban y anunciaban la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es parte de lo que los discípulos venían haciendo, de lo que le corresponde hacer a la iglesia, aun que han pasado los años. Estas son las cosas que deben estarse manifestando en donde nosotros estamos, en donde nosotros venimos caminando. Si estas cosas no se están manifestando, usted lea el Evangelio para que volvamos, para que retornamos al origen, para que volvamos a ese origen de la iglesia primitiva, a esa, como decía Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, buscando, viendo qué hacía Pablo para imitarlo, qué hacían los discípulos, porque ellos buscaban estar con Dios, imitar a Jesucristo. Estaba Pablo buscando imitar a Jesucristo. Así también nosotros en estos tiempos, buscando volver, retornar a la iglesia, al origen de la iglesia, no al consejo del hombre, no al mandamiento del hombre, no a la doctrina del hombre. No le estoy hablando de alguna afiliación especial, no, porque es en general, porque el Evangelio
es para todas las naciones, es para todo el mundo, para todo el que ha creído en Jesucristo. Y si estas cosas se están dando en donde usted está, gloria a Dios. Y si no, ya tiene conocimiento de la verdad. Y Dios lo guiará, Dios lo conducirá. Busque esa comunión con Dios como hacían los discípulos, y busquemos y oremos los unos por los otros. Yo me anoto primero que tengo necesidad de que oren por mí también, y también yo sé que no vengo caminando en esa perfección, pero Dios también conoce mi corazón, que busco hacer la voluntad de Dios. Lo que está aquí escrito es lo que yo quiero. Le digo, yo quiero volver a ese origen, a lo tuyo, que sea únicamente lo tuyo, que no sea lo del hombre, que no sea idea de hombre. Me refiero a eso porque sabemos que Dios usó al hombre para llevar el evangelio, y todo lo que está bien en lo que Él habla dentro de su palabra, no lo rechazo, estoy de acuerdo en ello. Muchísimas gracias. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Yo espero le sea de bendición a usted y a su familia, que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y se manifieste con esos prodigios, con esas maravillas, como Él lo venía haciendo desde aquellos tiempos. Así se tienen que estar manifestando también en estos tiempos, porque donde está el evangelio, es evangelio con poder. Roguemos siempre los unos por los otros. Únase conmigo en oración en esta tarde. Padre Santo, te ruego, Padre Santo, primeramente, Padre, que veas la bajeza de esta sierva y que envíes y tengas misericordia para darme más sabiduría, conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Padre Santo, te ruego porque volvamos todos juntos unidos al origen de tu iglesia, Padre, de tu verdadera iglesia, lo que tú fundaste, por lo que Jesucristo vino a derramar su sangre, Padre Santo, por lo que Él vino a lavar la sangre, Padre Santo, los pecados de la iglesia, Padre, con su sangre. Te ruego, Padre Santo, para que ese derramamiento sea esparcido, Padre, en todas las naciones, en todo el que en Él crea, en todo el que escuche tu palabra. Bendito seas, alabado seas, poderoso Dios de poder. Te doy gracias, te alabo, te adoro, te exalto. Gracias, Padre amado, gracias, Dios de misericordia, gracias, Dios de poder. Bendito seas, alabado seas, poderoso es tu nombre. Derrama, Padre Santo, de esa inteligencia, de esa sabiduría, que sea para que nos conduzca, Padre Santo, a buscar, a conocer más de ti, que volvamos, Padre, al origen de tu iglesia, que volvamos a la perfección de la iglesia que tú fundaste, porque tú eres perfecto, Padre amado, y a través de Jesucristo dejaste la iglesia formada. Dejaste, Padre Santo, las señales, dejaste, Padre Santo, el mover de la iglesia primitiva para que nosotros siguiéramos dentro de ello. Padre, te ruego, Padre, que nos encauces en el camino de la verdad por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me le bendiga, que llene nuestras vidas de conocimiento, que llene nuestra alma, nuestro ser de sabiduría, de inteligencia, que el Todopoderoso nos acompañe en todos estos días y en toda nuestra vida. Gracias, mi nombre es Sabina.